Doncs bona tarda a tothom. Tenim avui una taula de la catalana que sembla molt interessant, que és sobre insuficiència mitral degenerativa, que veurem un cas i després quines opcions tenim amb la cirurgia, que és el tractament habitual en malalts operables, i després quines altres opcions tenim també de tractament percutani. I intentarem tindre una mica de discussió. Estic amb Rubén Fernández de Vall d'Hebron. I jo crec que podem començar perquè amb el dia que fa crec que esteu gairebé tots connectats perquè arribar fins aquí ha sigut una mica odissea. Doncs començarem amb Javier Verdejo, de l'Hospital de Bellvitge, que ens presentarà un cas clínic com a introducció. Molt bé, bona tarda a tothom. És un plaer, moltes gràcies per haver-me convidat. El meu nom és Javier Verdejo, soc l'adjunt de la unitat d'imatge de cardiologia de l'Hospital Universitari de Bellvitge i començaré presentant un cas a mode introductori al tema d'avui. Directament és un home de 79 anys, té pocs antecedents com factors de risc cardiovascular i exfumador, té hipertensió arterial, tractament amb losartan i carvedilol i dislipèmia. No té història cardiològica prèvia i no té altres comorbiditats significatives. Com a malaltia actual, acut al seu metge de família per clínica progressiva de díspnia, de 2 mesos d'evolució fins a fer-se de mitjans esforços. Això equival a una classe funcional mica 2 i per una ortopnea de 2 coixins. A l'exploració física únicament destaca la presència d'un buf sistòlic a focus mitral, important, 3/6, i uns lleus crepitants bibassars. La resta, en principi, és normal. Li van fer un electrocardiograma que era molt normal, no té cap alteració significativa. La radiografia de tòrax pot ser una mica d'il·lis una mica congestius, però no té una silueta una mica enxamplada, però poca cosa. L'analítica era pronormal, excepte d'un NT-proBNP, que està força aixecat, i amb això va demanar un ecocardiograma transtòracic i va començar una mica de diürètic amb furosemida de 5 mil·lígrams al dia. A l'ecocardiograma el que va destacar ja podem veure perfectament com té un prolapse del vel posterior, que té una imatge de la corda tendinosa trencada. El ventricle esquerre està lleument dilatat, la funció sistòlica està conservada, té una mica d'hipertròfia del septe i té una aurícula força dilatada, severament dilatada. Un ventricle dret és normal, normocontràctil, i té una pressió pulmonar sistòlica de 45 mil·límetres de mercuri. Sí. Una més abans. Com podem veure, el color té una regurgitació que és força important. El color no es veu bé perquè són d'aquestes que és molt excèntric, té un pis espontani significatiu, però si posem el doble continu veiem clarament com és molt dens, triangular, un pis sistòlic precoç, és holosistòlic. Hi ha inversió del flux a les venes pulmonars que ven després. La ona és predominant, de 1,3 metres per segon. Un orifici regurgitant de 0,61 centímetres quadrats mesurat pel mètode PISA-2D, volum regurgitant de 82 mil·litres, que en principi indica que és severa la regurgitació. Aquí tenim una mena de resum, els criteris de severitat que podem veure ecocardiogràfics. Com veiem, per a la regurgitació primària, que és aquest cas, és una degeneració pilolàstica amb prolapse localitzat del vel posterior, tenim tots els criteris pràcticament. Tenim el prolapse del vel amb la versió de la vora lliure, el llet excèntric que puja per tota la paret fins al sostre, que és holosistòlic, la vena contracta s'ampla, la forma triangular del flux, el flux predominant de la ona E, el volum regurgitant, l'ero, tot és en principi indicar severitat. Així que ja directament es va derivar per fer un ecocardiograma transesofàgic i fer la valoració per part de cardiologia de l'Hospital de Bellvitge. Es va fer l'ecocardiograma transesofàgic, es veu clarament com tenim un problema a la vàlvula mitral, que té del posterior una versió de la vora lliure, està la corda tendinosa en forma vibràtil i té una regurgitació molt severa amb un jet que és molt excèntric dirigit cap a la paret anteroseptal de l'aurícula esquerra. Aquí podem veure, amb el 3D, ens podem fer una idea molt clara de quin és el problema que tenim. Localitzem el prolapse, que està
fossa localitzada a la zona central, seria el segment P2. Té una mica de calcificació que podem veure a l'anell, a la part una mica més medial. I en el color veiem clarament com té una regurgitació, que l'origen és molt central, però que es dirigeix en forma pràcticament de cortina cap a la paret anteroseptal de l'aurícula esquerra. I per fer una valoració el més acurada possible, passat més d'una. I per fer la valoració de quins són els segments que estan prolapsant, el que ens ajuda molt és l'eco tridimensional amb la forma MPR, que és una representació tridimensional en què podem veure perfectament si aquí estem tallant a la part central de la vàlvula, seria A2P2, el que estem veient en aquesta de la superior dreta. Podem veure el del posterior com està prolapsant a la corda tendinosa. Si movem aquest eix vermell, el movem cap a la paret lateral, podem veure com tenim la comissura lateral on no prolapsen els vels. I si el movem cap a la paret, a la zona medial, podem veure com aquí tampoc prolapsen els vels, és a dir, que està localitzat a la zona de P2, el prolapse, i aquí es veu també la calcificació aquesta nodular, que és molt localitzada. D'aquesta manera podem mesurar de forma més clara com és el prolapse. Podem veure una medició de l'amplada d'aquest prolapse, que té uns 15 mil·límetres, i podem mesurar també més o menys el gap, intentant agafar de vora lliure a vora lliure, serien uns 11 mil·límetres aproximadament. Podem valorar altres trets específics com són l'àrea valvular, que seria aproximada pràcticament de 7 centímetres quadrats, i l'anell valvular en aquest cas seria d'uns 37 l'intercomissural, 36 mil·límetres l'anteroposterior, o sigui que lleugerament dilatat. I en l'anàlisi del color podem veure també de forma força nítida quina és la regurgitació, la zona on està regurgitant. En aquest cas hem tallat a la zona precisament on és l'orifici regurgitant, intentant fer una medició de l'àrea de la vena contracta, que aquí sortiria uns 0,7 centímetres quadrats. Tenim una inversió del flux a les venes pulmonars, sistòlic, i aquí, les venes pulmonars superiors esquerra i dreta, i podem valorar també, això de cara a l'intervencionisme, si es fa, l'alçada de la fossa oval que ens permeti fer tractament. Aleshores, ens hem de plantejar si fem reparabilitat quirúrgica, si fem reparabilitat percutània. Jo amb els criteris, en aquest cas, com això parlant amb els meus companys, bàsicament senyalo aquí que compleix bàsicament la reparabilitat quirúrgica, és un prolapse localitzat, la dilatació de l'anell no és molt important, la calcificació només és parcial, molt localitzada a una part de l'anell, però tota la resta, en principi, seria un cas bastant òptim. I després també el segon ítem important és l'expertesa quirúrgica, que això ho fem de sempre. Següent. Aquí podem veure un altre article, però seria el mateix, un prolapse localitzat, P2, en principi és factible per a reparabilitat quirúrgica. I per a reparabilitat percutània, doncs es passa el mateix. Pràcticament està tot dins del rang de morfologia ideal per fer un tractament percutani. L'única cosa és que el prolapse és una mica ample, que té uns 15 mil·límetres, que ens cauria al mig d'aquestes dues columnes, però tota la resta de coses estan pràcticament indicant que és un bon cas també per a la reparabilitat. Aleshores, quan indicacions ja ho sabem, tot està pràcticament dirigit cap a les cirurgies, el que més està demostrat, més evidència. En aquest cas està claríssimament indicat fer un tractament perquè està simptomàtic, perquè té ja la funció sistòlica que està per sota de 60, té una mica d'hipertensió pulmonar, el ventricle esquerre està una mica dilatat, i sí que no en surt una mortalitat i morbiditat als scores habituals que fem servir, no són alts. Però ja sabem que no és que moltes vegades és difícil de classificar aquests pacients que tenen ja molts anys. La resta de coses estaven bé i aleshores es va decidir de forma multidisciplinar, en el HART-team, es va decidir també d'acord amb la voluntat del pacient i del metge que referia al pacient,
es va decidir finalment fer un tractament percutani. Es va posar 2 clips de tipus Pascal Hayes a la part central, agafant perfectament el prolapse, i, com es pot veure a la part dreta, va quedar una regurgitació molt lleugera. Següent. Podem veure clarament la reducció de la regurgitació és molt important. Va quedar una mica de gradient, però no era superior, era de 4 mil·límetres de mercuri i, com es veu, el flux de les venes pulmonars va canviar absolutament, es va normalitzar. En el seguiment als 12 mesos, el pacient està asimptomàtic completament, la funció sistòlica és normal, els volums i els diàmetres s'han reduït una mica i la regurgitació continua sent lleugera, amb un gradient que no ha pujat. I, en principi, amb això seria tot. Gràcies per tot i dono la paraula als meus companys. Jo crec que la discussió ho farem al final, però jo crec que tindrem per discutir també d'este cas bastant. Moltes gràcies, Javier. Ara passarem a veure les opcions de tractament que podem tenir en aquests pacients, que sempre cada vegada és més fàcil prendre la decisió. I primer el doctor Daniel Pereda, de l'Hospital Clínic, ens parlarà de la cirurgia com a opció en principi més consolidada i més habitual, que seguiria sent un tractament de primera línia. Està aquí, no? Està aquí, oi? Sí, clarament. Bueno, muchas gracias. Soy Daniel Pérez, soy cirujano cardíaco del Hospital Clínic y me ha tocado defender la posición de la cirugía cardíaca como primera opción terapéutica de insuficiencia mitral primaria. Es un conflicto de interés. El más importante para esta discusión probablemente es el segundo, soy cirujano, o sea que obviamente cierto sesgo tengo. Esta presentación la he estructurado en 5 ideas básicas, que luego las iré desarrollando una a una. La primera es que la cirugía ofrece resultados excelentes a muy largo plazo, siguiendo solamente 3 principios fundamentales en lo que es, nos centramos en esta discusión, insuficiencia mitral degenerativa. ¿Vale? Segundo, que el edge-to-edge, tanto quirúrgico como percutáneo, es un abordaje que es intrínsecamente diferente a estos 3 principios fundamentales de la reparación mitral, que os explicaré en el primer punto. Tercero, que el presente y el futuro se está dirigiendo a tratar de forma más precoz a los pacientes, es decir, evitar que los pacientes se presenten con síntomas de disfunción ventricular, con remodelado ventricular, hipertensión pulmonar, arritmias, etc. Cuarto, que la cirugía mínimamente invasiva ofrece resultados iguales o incluso mejores que la cirugía convencional en estos pacientes. Y quinto, que el fracaso tras una terapia transcatéter edge-to-edge probablemente va a suponer la pérdida de la válvula y con ella los beneficios de la reparación valvular respecto a la sustitución valvular. La primera idea, la cirugía ofrece resultados excelentes a muy largo plazo. Pues hay muchos artículos al respecto, voy a poner un poco más detalle de Toronto. Es una serie, como es muy larga, con más de 20 años de seguimiento. Como veis, la inclusión de los pacientes acaba en 2010, el artículo se publica en 2019, o sea que los pacientes más recientes incluidos ya tienen prácticamente 10 años de seguimiento. 1.200 pacientes operados por un solo cirujano, el doctor Carondelet, en Toronto, con una tasa de reparación del 99%, que es el 99% a partir del 91%, y en global está en torno al 95%. Con un seguimiento ecocardiográfico detallado basado básicamente en el laboratorio de ellos y una mortalidad inicial de 0,5%. ¿Qué nos explica que es especialmente interesante este artículo? Primero, el seguimiento muy detallado, muy bien hecho, de muchos pacientes a más de 20 años. Eso nos permite poder ver una serie grande de muchas cosas. Por ejemplo, la primera, mirar cómo se separan las curvas de supervivencia según los síntomas, la presencia de síntomas, la magnitud de los síntomas al inicio. Veis que la clase UNIJA 1 ya se separa significativamente de la 2, de la 3 y de la 4. Segundo, muy interesante, es la estabilidad de la reparación. 20 años después, la probabilidad de tener una insuficiencia mitral severa es de 0,6% y la probabilidad de tener una insuficiencia moderada o más es del 12%, 20 años después del procedimiento. Y en cuanto a las complicaciones, tasas muy bajas de eventos tromboembólicos, muy interesante, una tasa de endocarditis bajísima, como veis aquí, un 1% acumulado a lo largo de 20 años, en serio. Y también de eventos hemorrágicos. Con este tipo de publicaciones y otras numerosas con también
hasta más de 30 años de seguimiento. La cirugía cardíaca de reparación valvular se ha convertido en el estándar de tratamiento de insuficiencia mitral degenerativa porque ofrece el mínimo riesgo de morbimortalidad, mortalidad de eventos tromboembólicos de seguimiento, endocarditis, no precisa anticoagulación y muestra una excelente durabilidad. Además, son técnicas que se pueden aplicar a todo el espectro de la patología valvular degenerativa, en casos de deficiencia fibrolástica hasta los barros más complejos, con una probabilidad de reparación altísima en centros con excelencia. Y esto se basa, como os decía, en 3 principios básicos ya establecidos por el doctor Carpentier hace ya más de 40 años en esta publicación que es clásica, que es la French Correction, que en su momento que debía ser muy divertido el título por la película French Connection. Y básicamente los 3 principios de la cirugía son muy básicos: restablecer la movilidad normal de los velos. Es decir, él clasifica también la insuficiencia mitral y a este tipo de patología la clasifica como por exceso de movilidad de los velos. Es una clasificación 2, un tipo 2 de Carpentier. Segundo lugar, conseguir una amplia superficie de coaptación como el mecanismo fundamental, el objetivo fundamental de reparación y lo que va a dar la estabilidad a largo plazo. Que la superficie, el área de coaptación entre el anterior y el posterior sea lo más amplio posible. Y tercero, y muy importante, remodelar y estabilizar el anillo mitral. Ya salto a la segunda idea. El edge-to-edge, tanto el quirúrgico como el percutáneo, es un abordaje intrínsecamente distinto, fundamentalmente distinto. Es distinto en sus principios más básicos. Y si lo contraponemos con estos principios que he dicho, básicamente no cumple ninguno de ellos. El clip y el tratamiento percutáneo edge-to-edge nace como la versión percutánea de una conocida técnica quirúrgica, que es la sutura edge-to-edge, también se llama así, de ahí el nombre, o también muy popularmente llamada sutura de alfiere. Esta fue estudiada y escrita y estudiada muy a fondo por el Grupo de Milán y otros hospitales. Simplifica enormemente la reparación de algunos casos muy complejos, como son el prolapso aislado del dedo anterior y los casos con enfermedad de Barno. Y sabemos con muy buenos datos que sus resultados no son buenos si no se asocian la técnica con una estabilización de la alimentación. Esto lo publicaron en este artículo ya hace unos años. Muy interesante, con 20 años de seguimiento de pacientes operados con el edge-to-edge quirúrgico. Y la conclusión que ellos llegan es que en enfermedades degenerativas, los resultados a largo plazo del edge-to-edge sin anuloplastia no son satisfactorios. Y dando un poquito más de detalle, esto es lo que pasa con estos pacientes. Una vez se operan y obtienen un buen resultado, empieza, como veis aquí, una tasa de eventos prácticamente lineal a lo largo de los años. Aquí en este seguimiento cortado a los 12 años, como veis, más de la mitad de los pacientes presentan un arcido de insuficiencia mitral moderada, severa o severa, apenas unos entre 6 y 8 años después del procedimiento. Lo cual se acompaña por una tasa de recuperación pues, muy similar a lo largo del seguimiento. En cuanto a la opción percutánea, la traducción percutánea de esta técnica, tenemos un ensayo clínico que ya hace unos años, obviamente hay cosas que se han modificado, no tengo ninguna duda, pero este ensayo clínico fue aleatorizado, incluyeron casi 200 pacientes, la gran mayoría eran pacientes con insuficiencia mitral degenerativa y de hecho eran pacientes con un perfil de riesgo muy bajo, eran pacientes que la mayoría de ellos estaban en clase 1 y 2, muy poquitos estaban en clases avanzadas, la gran mayoría de ellos ni siquiera tenían una insuficiencia mitral grado 4 y todos tenían una insuficiencia mitral definida por los criterios del ensayo clínico como de origen central, entre segmentos anterior y posterior 2. Y la media de edad y fracción de eyección, como veis. Correcto. ¿Qué vieron en este estudio? Básicamente, que la técnica era segura, que era factible, pero que tenía, pocos años después de la intervención, una tasa muy alta de recurrencia de insuficiencia mitral y de reintervenciones por este motivo. En concreto, era 5 veces mayor la tasa de recurrencia de insuficiencia mitral severa o de reintervención. Ellos hicieron el punto en estos pacientes, de que si excluimos los pacientes que tenían un fallo muy precoz, porque veían que muchos pacientes fallaban muy inmediatamente después del procedimiento, ya sea porque no se resolvió la insuficiencia mitral de entrada de forma satisfactoria, o porque muchos residuos ocurrían muy al principio. Ellos especulaban que si los pacientes después de un año no habían tenido recurrencia, tendrían una evolución muy comparable a la cirugía, y esto se podía ver en tanto la mortalidad como quizás incluso en la tasa de reintervenciones, pero
seguían teniendo, incluso en este subset de pacientes que durante el primer año estaban bien, una tasa que seguía siendo de 5 veces más de recurrencia en insuficiencia mitral severa. Gracias, Laura. No funciona en casa. En este estudio del grupo de Milán, que como sabéis ellos han estado involucrados tanto en la versión quirúrgica, pero también en la evolución percutánea, el doctor Sano es uno de los que puso en el mercado y ya estuvo en todos los registros iniciales de Ultraclip, la versión percutánea es su propia técnica. En ese estudio, en donde analizaban y comparaban a los pacientes mayores, en concreto mayores de 75 años, con riesgo bajo intermedio, con insuficiencia mitral degenerativa, los que se operaban y los que se trataron de forma percutánea, veían que los resultados más o menos se veían comparables y estables hasta el primer año, porque a partir del primer año ya los curvas se separan de manera significativa y que esta separación de curvas se aumentaba y se aceleraba a lo largo del tiempo. Y como veis aquí, sobre todo a expensas de dos factores, que son dos factores muy importantes, yo creo, en esta comparativa. Uno, la capacidad de tratamiento percutáneo de eliminar la insuficiencia mitral en el momento del tratamiento. Como veis aquí, la insuficiencia mitral residual, 2 plus o más, inmediata, es decir, residual, era de casi un 30%. Y luego el otro problema es que incluso los pacientes que tienen un resultado bueno inicialmente, en estos pacientes también tienen una mayor tasa de recidiva mitral comparado con la cirugía. Como veis aquí, 40% versus 4% a los 5. Y ellos concluían que pacientes que tuviesen una expectativa de vida de más de un año y que realmente se pudiese plantear una cirugía con un riesgo razonable, pues valía la pena hacerlo para evitar el riesgo de que fueran nuestros pacientes que un año después de la cirugía van a recurrir con insuficiencia mitral severa. Y ya agregando estudios, en este metaanálisis, no estudios de 800 pacientes, estudios comparativos de reparación o clic, como veis, básicamente el concluyen sin ninguna sorpresa, los ratios de casi 2 o 3 veces de recurrencia en insuficiencia mitral, de residual, es decir, de que no se ha podido cumplir el objetivo de eliminar la insuficiencia mitral con el tratamiento, y operándose con un ratio de 5 a los 5 años. Y es un efecto que es exactamente igual, más o menos, en todos los estudios que componen el análisis. Misma magnitud y mismo sentido de diferencia en todos los estudios. Por lo cual, todo parece indicar, tanto el lado quirúrgico como el lado percutáneo, que los tiros van un poquito por ahí. Tercera idea, el presente y el futuro se dirige a tratar de forma más precoz. Estas son las guías clínicas nuestras, las guías clínicas europeas. Como veis, tenemos recomendaciones 2A con un nivel de evidencia B para ofrecer reparación mitral quirúrgica en pacientes asintomáticos, con buena función ventricular, sin dilatación remodelada ventricular, en presencia de fibrilación auricular, hipertensión pulmonar o fibrilación auricular o dilatación de la aurícula izquierda. Siempre y cuando el tratamiento que se le someta sea la reparación de la aurícula. Así como en pacientes sintomáticos no se hace una diferenciación, se recomienda en general la reparación, pero en los pacientes se indica cirugía. En estos pacientes se indica reparación cumpliendo una serie de criterios. Eso también se refleja en la guía americana, donde incluso lo definen, que tiene que ser centros de experiencia, donde se pueda garantizar una reparación duradera sin insuficiencia mitral residual con una probabilidad mayor del 95%. ¿Y esto es por de dónde viene? De estudios como los que te enseñaba al principio, el seguimiento a largo plazo, donde vemos que lo que determina la supervivencia de los pacientes no es la cirugía, ni el resultado, que es muy bueno en todos los pacientes, sino las condiciones del paciente en el momento en que se hace el tratamiento. Aquí veis otra vez la imagen del estudio a 20 años de Toronto, y abajo pongo un estudio también a 20 años en Cleveland Clinic, con la misma separación de la supervivencia según el momento, cómo estaba el paciente sin síntomas en el momento de la cirugía. Y lo único pasa con parámetros de remodelado ventricular o de función ventricular. La cuarta idea, la cirugía minimamente invasiva ofrece resultados iguales o superiores. La cirugía minimamente invasiva, ¿qué supone? Pues básicamente supone facilitar la recuperación del paciente disminuyendo la agresión quirúrgica. El abordaje habitual, en la mayoría de los que estén familiarizados, es la esternotomía media, que supone dividir el esternón, y la cirugía minimamente invasiva para la válvula mitral básicamente se hace con abordajes que evitan la dividir el esternón, como por ejemplo en este caso, como un ejemplo que más se hace en nuestro entorno, que es una minitoracotomía derecha. Este era nuestro abordaje estándar durante las últimas 3 décadas. Nosotros empezamos a hacer esta cirugía a finales de los años 90.
Fuimos uno de los primeros centros europeos en hacerla y supuso la cirugía, el gold estándar de la reparación mitral por lo menos los últimos 20 años en nuestro hospital. Y llegamos a un punto donde la cirugía la hacíamos con incisiones, como dice aquí, periareolares, donde básicamente maximizamos el resultado incluso cosmético con toracotomías pues, cada vez más pequeñas. Y básicamente esas son las dos opciones, o una pequeña incisión de 3-4 centímetros entre las costillas, o, al menos en casos seleccionados, incluso buscar accesos que tengan un mejor resultado. Nosotros publicamos nuestra experiencia con esta técnica hace ya un par de años, y básicamente lo que encontramos es que podemos ofrecer los mismos estándares de calidad en cuanto a tasa de reparación valvular y durabilidad y complicaciones mayores, sin ningún tipo de diferencias a largo plazo, como es hasta 6 años en seguimiento de recurrencia de insuficiencia mitral ecográfica. Y desde hace unos años, este estándar lo hemos sustituido por la cirugía robótica, que la realizamos con el sistema Da Vinci, en concreto el Da Vinci XI, que tenemos en la mayoría de hospitales para otras. Como habéis visto con sus 3 componentes, y el robot básicamente lo que hace es reproducir lo que hace el cirujano en la consola con los instrumentos endoscópicos que tiene. Estos instrumentos se colocan dentro del paciente como unos trócares que son de 8 milímetros, que vamos a emplear. ¿Cuál es la principal ventaja de esta técnica? Que tenemos muchísima más movilidad con los instrumentos. Los instrumentos reproducen la movilidad de la mano humana con una altísima precisión y eso nos permite, acompañado de la excelente visualización, pues poder reproducir dentro del paciente los mismos movimientos que haríamos en la cirugía convencional. Pues aquí todos estos instrumentos tienen varias articulaciones que reproducen esos 7 grados de libertad. Tiene incluso mayor rango de movilidad que la mano, elimina el temblor y aumenta la precisión, ya que a medida que nosotros trabajamos con mayor zoom, mayor aumento, los rangos de movimiento de la mano del cirujano en la consola se traducen a movimientos cada vez más pequeños, que sea como un escalado de movimiento que nos permite con rangos de centímetros realizar movimientos de milímetros en el paciente. Lo cual es ideal para hacer microcirugía pues, en espacios muy reducidos. Y veis algunos ejemplos. Penetración mitral, endocarditis, como veis aquí en el lado izquierdo, un prolapso posterior muy similar al que habéis presentado anteriormente en el caso, un prolapso posterior aislado de cemento 2 de nuevo posterior. Y lo que es interesante que os fijéis es cómo el movimiento de los instrumentos resulta muy natural. Cuando vemos estos movimientos que hace el instrumento, parecen manos. La forma en que manejan los tejidos, manejan la aguja, colabora un instrumento con el otro. Realmente es como si estuviésemos en miniatura con nuestras propias manos dentro del paciente trabajando a centímetros en la válvula mitral. Esto lo tengo que comparar con lo que hemos estado haciendo estos últimos 30 años, que es trabajar a través de un orificio de 3 centímetros en el pezón del paciente con un instrumento de 40 centímetros de longitud. Y que también hacemos estas reparaciones, exactamente. O sea, las mismas técnicas que hacemos en cirugía abierta se pueden hacer de forma toracoscópica y se pueden hacer de forma robótica. Además, podemos tratar todo el espectro de patología, de complejidad de la patología degenerativa, desde el Barlow más complejo hasta el paciente más simple, y añadir todos los procedimientos concomitantes que habitualmente requiere esta población de pacientes, como por ejemplo son la fibrilación auricular, la ablación de la fibrilación auricular y el tratamiento de la válvula tricúspide, tanto para repararla, para reemplazarla. Podemos tratar defectos septales, podemos hacer microtomía septal, podemos retirar tumores, un montón de procedimientos añadidos a la reparación mitral. Además, en los últimos 120 casos de reparación mitral robótica hemos pasado a una técnica que es completamente cerrada, donde ya no hacemos ninguna incisión y todo lo hacemos a través de trócares, a través de puertos, donde hemos sustituido esa pequeña incisión que hacíamos por un trócar de 8 milímetros. Eso nos permite trabajar con el tórax cerrado, sin entrada de aire, nos permite insuflar CO2 y crear, con la presión del CO2, crearnos un espacio dentro de la cavidad pleural que nos facilita mucho más la intervención. Por lo cual hemos pasado de este abordaje más parecido a la cirugía toracoscópica, usando una mini toracotomía, a un abordaje completamente cerrado.
Y con este abordaje actual, completamente cerrado, también podemos hacer todo el rango de procedimientos que requieren estos pacientes en la mayoría de los casos. Preparación de la válvula mitral tricúspide, fibrilación auricular. Yo hice un ejemplo. Y una de las cosas que tenemos que hacer si trabajamos con el tórax cerrado es que, por ejemplo, todo lo tiene que hacer el robot. Todo lo tiene que hacer los instrumentos robot porque no podemos usar la ayuda del cirujano que está con el paciente en el campo. Una de las cosas que suele hacer el cirujano de campo en estos casos es anudar. Porque el cirujano de campo anuda en el exterior y baja los nudos con el instrumento. Si lo hacemos de forma totalmente trocoscópica, como habéis visto, lo tenemos que hacer todo con el robot. Y esta destreza y precisión nos permite hacer estos nuditos como si nos estuviésemos atando un poco los zapatos. Y el cirujano de campo, todo lo que hace, tiene que hacerlo a través de este trocar de 8 milímetros, por lo cual tiene que ser un cirujano con mucha experiencia endoscópica. Recientemente hemos revisado nuestra experiencia con esta técnica, ya la habíamos comparado la parte inicial de la experiencia con nuestros casos robóticos abiertos y veíamos que la cirugía era más rápida, o sea que es raro, pero normalmente cuanto menos invasivos somos, normalmente la experiencia de procedimientos más complejos y más largos. En este caso, al revés, en este caso lo que permitió es acelerar mucho más la intervención. Como veis aquí, nuestro tiempo de pinzamiento medio es de 63 minutos para la reparación mitral degenerativa. Muy buen tiempo comparable con cualquier serie de cirugía abierta. ¿Qué vimos con esta cirugía? Primero, que todos los pacientes, estoy comparando el hardware, el port-access en la tracoscopia, con la mitral totalmente, la robótica totalmente endoscópica. Vemos básicamente todos los pacientes se tratan con neuroplastia, uno de los principios que os había dicho. La cirugía es más rápida, tanto en circulación venosa corpórea como toda la duración de la cirugía y especialmente la isquemia mecánica. Al 80% de los pacientes los estudiamos en el quirófano al finalizar la intervención. La edad media de los pacientes en esta serie es de 70 años. Y en cuanto a resultados postoperatorios, las complicaciones mayores, pues obviamente son igual de reducidas. Tenemos 0% de mortalidad. En el agregado de la serie, que es un solo caso nuestro de ictus en 300 pacientes. Pero lo que vemos con esta técnica es una aceleración de la recuperación de los pacientes. A pesar de que la serie robótica endoscópica tiene 10 años más de edad media que la otra, los pacientes se van a casa, desde la intervención, se van de alta a su domicilio de mediana a los 3 días después de la intervención. Y el 75% de ellos se van a casa al 4.º día después de la intervención. Y actualmente la mitad de los pacientes ni siquiera van a la UCI, sino que se extuban en quirófano, van a la REA, el área de recuperación habitual, y a las 4 horas vuelven a la habitación. Todo esto con una tasa de reparación, como veis aquí, del 100%, es decir, la corte robótica endoscópica, el 100% de los pacientes se fueron a domicilio con insuficiencia mitral o ausente o ligera. Con lo cual, esta cirugía actualmente para nosotros es rutina, es el gol estándar habitual para todos los pacientes, es lo primero que les ofrecemos, salvo que tengan una contraindicación específica. Siguiendo las mismas indicaciones para todo el espectro de la patología, sin selección por la complejidad. Y esto es porque podemos reproducir todas las técnicas, las mismas que hacemos en cirugía abierta, podemos hacer en cirugía robótica. Y siguiendo el mismo control de calidad, el mismo protocolo, digamos, de buscar la calidad de la reparación. La quinta idea, la última, es que el fracaso de la terapia después del tratamiento percutáneo normalmente supone la pérdida de la válvula y de todos los beneficios de la reparación. Esto es algo que a mí me sorprendió, porque no pensé que fuese así, pero este estudio reciente de la base de datos americana, que es de obligado cumplimiento por todos los centros, donde se vuelcan todos los datos de todos los pacientes que se operan en Estados Unidos, que hicieron este análisis de cuántos de los pacientes se habían operado después de un procedimiento transcatéter edge-to-edge. De todos esos pacientes que se habían intervenido, que son, como veis, más de 460 pacientes, un 40% de ellos se habían tratado por enfermedad degenerativa, no por IM secundaria. Y en estos pacientes que se reintervenían, solo se reparó la válvula en un 6.8%. Cosa que me pareció especialmente llamativo. De hecho, hay una serie de la Clínica Mayo, que es una de las que tiene mayor experiencia en reparación mitral, en publicaciones de reparación mitral, y ellos han operado 44 pacientes con enfermedad degenerativa después de mitraclip Pascal, y en todos han sustituido la válvula. Este es un caso nuestro,
donde se trató inicialmente de forma percutánea un paciente que tenía insuficiencia mitral severa, y el problema es que se implantó un primer clip e inmediatamente el gradiente fue muy alto, prohibitivo como para poder implantar un segundo clip. Con lo cual quedó con gradiente alto y insuficiencia mitral. Este paciente evolucionó mal en seguimiento con compensaciones y vino a operarlo, operando de forma robótica. Y lo que quería que vieseis es cómo estaba este clip integrado. Había pasado menos de un año. Y ya estuvo aproximadamente media hora manipulando el clip para intentar sacarlo sin quedarnos sin pelos. Por suerte, este paciente tenía una enfermedad, gracias a tener una enfermedad reumática, por eso no había dado buen resultado el clip, y el tejido era bastante engrosado y nos permitió quitar el clip manteniendo el velo. Posteriormente hicimos, como habéis visto, una consulotomía, una papilotomía, dividimos los músculos papilares para darle más expulsión en diástolo de la válvula. Vimos que la válvula, por lo demás, tenía buen aspecto para intentar la reparación y conseguimos hacerlo. Todo esto lo hicimos de forma endoscópica. Pero no es lo habitual. Como habéis visto, en Estados Unidos, más de 400 pacientes, menos del 10% se repara. O sea que esto probablemente es un caso anecdótico y no lo que cabría esperar. En cuanto al futuro, actualmente tenemos 3 ensayos clínicos en marcha que comparan directamente la cirugía con el tratamiento percutáneo en pacientes con insuficiencia mitral degenerativa. Uno es este, el MITRA-HR, que es un aleatorizado que espera enrolar 330 pacientes con insuficiencia mitral severa de alto riesgo quirúrgico, definidos como mayores de 80 años o menores de 80 años, pero con un score de STS alto, un riesgo pero calculado de mortalidad perioperatoria alto. Es un ensayo clínico que está apoyado por AMS y que se tiene que acabar en 2028. Tenemos este otro estudio, MITRA-Clip Repair Max Short Study, también, como veis, patrocinado por AMS, que van a randomizar 500 pacientes con enfermedad degenerativa severa o mixta, pero de predominio degenerativo, en riesgo moderado, que lo definen como pacientes mayores de 75 años o menores, pero con este factor de esta predicción de riesgo de más del 2%. Por último, este otro ensayo, que es el Primary, que es un estudio no patrocinado por la industria, en el que nosotros estamos participando, y hay varios centros españoles que están participando coordinados en el Hospital Clínico, que intentará randomizar 450 pacientes con enfermedades con insuficiencia mitral degenerativa severa de cualquier perfil de riesgo, siempre que tengan más de 60 años, pero puede incluirse cualquier paciente, siguiendo las guías clínicas actuales de identificación quirúrgica. No tiene sponsors de la industria y se le permite cualquier tipo de tratamiento. O sea, es a criterio del médico que trata elegir el dispositivo con el que lo quiere tratar, tanto percutáneo. El outcome primario, que se medirá a los 3 años, es un combinado de mortalidad, de episodios de hospitalización por insuficiencia cardíaca, reintervención o recurrencia o persistencia de insuficiencia mitral moderada, severa o severa. Y con esto todo lo que hemos investigado desde la cirugía. Muchas gracias. Yo creo que pasaremos a la otra parte, que es la opción percutánea, que dependerá David Arzamendi del Hospital de Sant Pau, y luego yo creo que podemos tener una discusión que yo creo que puede dar bastante de sí. ¿Es esta? No, la de Mix, vale. Perfecte, merci. Doncs jo crec que el Dani i jo compartim la visió de la vàlvula mitral, és a dir, crec que tindríem poques discrepàncies en el que es refereix a la vàlvula, però probablement el que no estem d'acord és en el que és la malaltia valvular. És a dir, avui en dia hem donat un pas endavant i a l'hora d'avaluar els outcomes, els resultats clínics que estem amb els nostres malalts que tenen patologies valvulars, doncs ja existeixen consorcis que han participat, societats científiques i associacions de pacients, on s'han establert una sèrie de criteris clínics que es determinen que són importants per als pacients i que volen assolir quan es tracten a nivell de la seva patologia valvular.
En aquest outcome, en principi, a nivell de patologia valvular, inclou coses tan bàsiques com, òbviament, l'estatus vital, és a dir, la supervivència o no, però també inclou altres outcomes com són outcomes referits per al pacient, com de qualitat de vida, etc. I una mica, com veureu, fer una comparativa entre la cirurgia i el tractament transcatèter en tots aquests events clínics. I ho dic perquè a vegades, com heu vist el Dani, ja ens centrem massa en la part tècnica, no dic només per la part quirúrgica, sinó també per la part percutània, que estem molt centrats una mica en el resultat de la tècnica, però no tenim en compte altres events que poden passar durant la intervenció, que poden, de fet, canviar la qualitat de vida del pacient de tal manera que inclús es poden trobar inclús pitjor del que estaven abans de la intervenció. Llavors, això jo crec que és una cosa que sí que hem de tindre en compte a l'hora de plantejar la teràpia possible per als pacients amb insuficiència mitral degenerativa. Llavors, si comencem una mica a fer la comparativa amb l'outcome que és bàsic, el de la mortalitat, doncs podem veure, he basat sobretot, jo tota la xerrada l'he basat en estudis randomitzats, per no generar dubtes al respecte. Llavors, bàsicament, si l'estudi que ha comentat prèviament el doctor Pereda, doncs en l'estudi de Veres el que podem veure és que a 5 anys les curves de supervivència dels dos grups són iguals. Podem discutir si té més complicacions, si té més reintervenció, el que sigui, però el que està clar és que les curves de supervivència són completament superposables. De fet, quan fan l'anàlisi univariable i multivariable, el que veiem és que hi ha una sèrie de criteris clínics que s'associen a mortalitat, que eren clars, com pot ser l'edat o la insuficiència funcional, aquests que tenen malaltia perifèrica, diabetis, però el tipus de teràpia, és a dir, si es va intervenir de forma percutània o de forma quirúrgica, realment no va sortir com un factor predictor de mortalitat. Llavors, òbviament, això és important perquè a l'hora d'oferir al pacient la teràpia, li podem dir que a nivell de mortalitat que les dues teràpies poden funcionar de forma igual. Per altra banda, sempre s'ha criticat el tema de la part de la durabilitat de les tècniques transcatèter. I dintre de la durabilitat hem d'incloure altres events, no només el tema tècnic, sinó també el tema de les complicacions, i això és una mica el que analitzarem de seguida. Això crec que el Dani sempre presenta dades superbones, tant de registres internacionals com registres propis, però si anem a els estudis randomitzats, on hi ha una monitorització molt bona de la dada, doncs el que veiem és que realment la taxa de fracàs de la reparació quirúrgica és molt alta. Si anem a l'estudi Everest, si considera fracàs quirúrgic, substitució valvular, IM més de 3 o reintervenció, la taxa és del 36%. Si anem a l'estudi quirúrgic on van comparar la substitució amb la reparació en malalts isquèmics, la reparació va tenir una taxa de fracàs del 33%. I si anem a l'estudi Matterhorn, recentment publicat, on es van comparar amb malalts amb insuficiència funcional la reparació transcatèter versus la quirúrgica, però en el grup quirúrgic la taxa de fracàs era del 35%. És a dir, un de cada 3 pacients que s'ha operat al final acaba amb o bé una substitució, o bé una reintervenció, o bé una insuficiència significativa després d'una cirurgia cardíaca, que òbviament és un approach molt més invasiu que les tècniques transcatèter. En canvi, si anem a les tècniques transcatèter, el que passa és el que passa amb totes les tècniques que comencen. Si anem a l'estudi Everest, que és el primer que es va publicar el 2011, la taxa d'insuficiència mitral de més de 2 només s'assolia en el 81% dels pacients. Però segons anem progressant els anys, veiem ja en el COAP la taxa d'IM més de 2 ja és del 95% gairebé. I en el Matterhorn, que és l'últim estudi publicat, arribem gairebé a un 96% d'IM més de 2. De manera que l'oferta que fem nosaltres és donar un resultat molt efectiu a una tècnica òbviament molt més invasiva. De manera que si som iguals en mortalitat i som iguals en el que és purament reparació, no estic dient tot l'approach de possible substitució durant la cirurgia, doncs òbviament a partir de llavors tot s'ha guanyat. Perquè si no hi ha les complicacions, doncs, perdó, això és una mica per ensenyar també que als registres la taxa d'insuficiència mitral o assoliment d'IM més de 1 inclús arriba al 90% en les últimes sèries. Però què hi ha? Que això també probablement és degut a millora dels dispositius, millora de imatge, que va tenir dispositius més atraumàtics, inclús amb microscopia electrònica podem veure que apenas fan, quan fem diferents captures, podem veure que apenas fan mal als veus. I el que està dient és això, que bàsicament a nivell de les complicacions, doncs, si mirem la teràpia bona, coses que s'obvien a l'ISHOM com outcomes importants pel pacient, com és l'estroc, com pot ser el sangrat, fibració auricular, infecció, doncs són mínimes les terapies transcatèter, en canvi quan anem a la cirurgia, les xifres ja passen
així importants. I tot això està basat en estudis randomitzats on els pacients han sigut monitoritzats de forma fiable. I ho dic perquè un altre dels avantatges de les tècniques transcatèteres és que nosaltres no tenim l'efecte triàngul de les Bermudes que passa amb la cirurgia cardíaca. Que si anem als estudis randomitzats, curiosament, a l'Atali, Partners 3, bases quirúrgiques van comparar teràpia de transcatèteres o cirurgia, podeu veure el seguiment només havia seguiment del 88% dels malalts quirúrgics versus el 95% dels pacients en TAVI. I si anem a les teràpies vora a vora, aquest és el seguiment de l'estudi de d'estar 5 anys, doncs en el vora a vora, en el mitraclip teníem un seguiment del 87% dels pacients i en canvi la cirurgia només del 70%. Doncs aquests pacients es perden. I el problema és que si es perden no sabem exactament per què es perden, però si són més pacients que haguessin pogut o han tingut més, doncs òbviament les dades i els resultats són una mica discutibles. Per això dic que és molt important d'on agafen les dades, perquè els registres moltes vegades el problema que tenen és que la dada no està ben utilitzada. Llavors, si hem d'agafar conseqüències i hem de fer una oferta realment fiable als pacients, no sé, s'haurien de basar en aquest tipus de dades. I seguim. Doncs vinga, anem a mirar la funció cardíaca. Doncs la funció cardíaca, vegem que la reparació vora a vora, igual que la cirurgia, a l'any ja tenia una millora clara dels volums i diàmetres ventriculars, una fracció, una lleugera caiguda que es veia en els dos grups, completament comparable. I en 5 anys, més de lo mismo. Volums ventriculars estables, en reducció i fracció estable. De fet, en l'estudi més recent on van comparar el mitraclip amb el Pascal, veiem exactament el mateix. Veiem com hi ha una reducció significativa al mes i aquesta reducció dels volums i els diàmetres es manté al llarg de l'any. Anem a la part de la progressió de la malaltia a nivell de símptomes, en forma de MIJA i de la insuficiència cardíaca. Si anem a la MIJA, veiem que tant a l'estudi EVEREST, que és un estudi utilitzat en el seguiment de 5 anys, la classe funcional era molt comparable entre el grup quirúrgic i el grup amb dispositiu, que realment existia amb els dos una clara millora comparant amb el baseline d'aquests pacients. I si anem a l'estudi Matterhorn, on va comparar la cirurgia i el mitraclip o la teràpia vora a vora en pacients amb insuficiència mitral funcional, doncs el que veiem també és que la millora de la classe funcional és molt equiparable entre els dos grups. L'avantatge principal, òbviament, és en la taxa de hospitalitzacions. Si mirem, la taxa d'hospitalització global de la cirurgia és de gairebé 12% versus 7% en el grup de tractament vora a vora. I no és només la hospitalització global, sinó la hospitalització per insuficiència cardíaca també resulta més alta al grup quirúrgic. I finalment, també són altres paràmetres que hem de tenir en compte, òbviament, i són els paràmetres de qualitat de vida. És a dir, els pacients realment veiem que de forma immediata les teràpies transcatèteres tenen una recuperació més ràpida de tots els paràmetres de qualitat de vida, començant des del Minnesota. Si mirem amb la comparativa que es va fer amb el mitraclip i amb el Pascal, veiem que el càncer millora els dos, el 6-minute testing millora els dos, el test de qualitat millora els dos. I no només això, sinó també a nivell neurològic, és a dir, això desgraciadament no he trobat cap estudi quirúrgic que mirés aquest paràmetre, que una cosa que crec que és molt important, però l'avaluació mental d'aquests pacients podem veure que els malalts, en el cas del COAT, veiem que els malalts que es van tractar amb el vora a vora tenien una millor recuperació que aquells que només tenien tractament mèdic. I això és un cas molt similar al que va presentar el doctor Bermejo, és un prolapse P2, amb un trencament de cordes, l'empitjorament probablement es va produir per el trencament de cordes, perquè aquesta senyora era coneguda per un prolapse posterior, era malalt de 79 anys, a diferència del teu pacient, aquesta senyora té una artritis reumàtica en tractament amb prednisona i amb esteroide de malaltia coronària, es va considerar que el risc era una mica més elevat per cirurgia i es va decidir anar per tècniques transcatèteres. En aquest cas, amb l'MPR, podeu veure una mica el mateix, un prolapse que té més uns 14 mil·límetres, amb trencament de cordes, molt focal a nivell posterior P2, amb el resta de la vàlvula més o menys bé. I en aquest cas el mateix van posar dos pascalers i queda una petita fita. Aquesta senyora s'intervé el dijous, es va d'alta el divendres i el dissabte ja estava jugant a golf perfectament, en recuperació completa, sense tròcar, sense res. I probablement, a més, com tenia pròtesis mamàries, no sé si haguéssiu pogut fer la intervenció. Llavors, és una altra de les limitacions que també hem de tenir en compte. En resum, la reparació transcatèter jo crec que ofereix uns resultats comparats a la cirurgia en malalts seleccionats. Jo crec que la clau, com sempre, és una bona selecció dels pacients. No ens enganyarem, jo no es ficaré a reparar un bàrbol quan hi ha un excés de teixit que jo no puc tallar, no m'hi ficaré allà.
per un col·lapse P2. És una situació en la que podem garantir un bon resultat i jo crec que la clau de tot això és la millora de les tècniques d'imatge, la millora de dispositius, tot això ens permetirà anar millorant i probablement fer un approach com actualment fan els cirurgians una mica més ample de la malaltia. Moltes gràcies. I per recordar una miqueta que sempre parlem de les associacions per una altra part. I la circulació està d'acord amb que no s'oblidin que aunque el feminisme invasiu també existeix. Gràcies. Moltes gràcies. Diguem-ne que jo crec que una cosa que sí que podem arribar a estar tots d'acord és la importància d'intentar assegurar una reparació de les vàlvules dels nostres malalts i que una pròtesi, diguem-ne, que això no és l'ideal, que això és... I que l'altra cosa important que no sé si s'ha acabat d'esmentar és que la part dolenta que té la reparació és que depèn de l'experiència herètica, tant la percutània com la quirúrgica. No sé si tenim alguna pregunta del públic aquí o però no sé si podem mirar... No sé. No sé si hi ha algun dels tècnics per a mirar... El botó de pànico? Sí. Bueno, jo... O l'assistents. El xat, perdona, havia el xat aquí. M'has donat i hi havia el xat. Xat. Sí. Vale, perfecte. Si algú dels que esteu connectats teniu una pregunta ja us veiem en el xat. Doncs no sé, tal volta podem tornar una mica al cas inicial, perquè jo crec que és un cas que pot ser bastant controvertit, perquè per recordar no tenia 79 anys, no tenia cap comorbilitat molt important, amb un score molt baix. Llavors, diguem-ne que, clar, és amb el que tenim fins avui, amb les guies, sembla que era un senyor bastant bé, diguem-ne. Sí. Inicialment l'orientació va ser a fer un estudi prequirúrgic, una avaluació, es va presentar i el que passa és que es va tenir molt en compte, perquè no podia ser d'una altra manera, que el pacient finalment va rebutjar la intervenció. I és una cosa que també, sí, nosaltres ho farem, intentem explicar i els cirurgians van explicar que no volien operar, però el pacient al final també decideix i si hi ha una alternativa el que no podem fer és negar-se-la tampoc, sabent que podem tenir uns resultats almenys a mitjà termini que siguin molt bons. Crec que és molt bon en aquest cas. Però jo sobretot de cara que potser hi ha residents connectats i diguem-ne que sí que pot donar una impressió potser, no és que este és un malalt que sobre el paper és clarament quirúrgic i és el que sabem avui al dia, que és veritat que ara aquests pròxims estudis que ens ha mostrat el Dani, realment, estos sí que seran estudis controlats, randomitzats i, diguem-ne, i a més que estan fets per valorar la degenerativa. Jo crec que aquí sí que tindrem moltes dades, perquè ara tenim molts estudis, diguem-ne, però que tant com el cirurgià com el percutani, quan es comparen cara a cara, no estaven dissenyats específicament, com el Matterhorn, que sí que estava dissenyat per a comparar una tècnica enfront l'altra, i és el que sabem ara. Sí, una mica mateix. Al final som els d'aquests que ens trobem gairebé tots els dies i que al final, evidentment, quan poses les dues coses sobre la taula, òbviament... El que passa que jo aquí és una cosa que no són comparables i l'evidència i les guies són el que són ara mateix. Canvia l'altre malalt, que un malalt amb una malaltia autoimmune crònica, amb corticoides, algun tingut d'estos que després no cicatritzen, que esto sí que ho portem al Hart i ho discutim, diguem-ne, amb tot l'equip. Però, clar, un malalt sense cap comorbilitat, diguem-ne que jo ara mateix crec que no estem a... Com feu en els vostres centres, com presenteu aquests malalts, com acabeu prenent la decisió, perquè, evidentment, aquest malalt, com comentes, en qualsevol lloc el comentaria com una sessió microquirúrgica i crec que s'acceptaria sense cap problema. Però una altra cosa, si el pacient rebutja la cirurgia, doncs evidentment podem fer una alternativa. Però com ho feu habitualment en els vostres casos? Però si mires les estadístiques, probablement si féssim les estadístiques de les nostres sessions de Hart Team, 80 anys amb res són pocs.
estem parlant de malalts, és més habitual que tingui malaltia coronària, cirurgia prèvia de bypassos, no sé què, tal, quan arriben als 80 anys és raro que no tinguin cap comorbiditat que faci ja que tingui un cert risc quirúrgic. Llavors jo crec que partim moltes vegades d'aquest ja parteix d'un risc inherent a l'edat, inherent a altres factors de comorbiditat. És raro que amb 80 anys siguin purs i que no tinguin res. Això és el primer. I després jo crec que és un anàlisi de la vàlvula realment en aquests prolapses que són tan... O sigui, que el reste del teixit no es prolapsen. Una altra cosa és que tinguis un prolapse molt marcat a pelos i que el reste del vell també veus que sigui prolapsant. Aquests nosaltres, òbviament, al final es queden sense àrea i no explicarem un equivalent al Barlow, etc. Però en aquests que són tan focals, nosaltres podem garantir un bon resultat. Jo crec que no es pot comparar amb el fiel, no és el mateix. La capacitat de força que té el dispositiu i està demostrat, hi ha estudis que demostren que hi ha una reducció del tren posterior, són malalts que realment els que tinguin seguiment tenen un resultat estable, però a través seleccionar-ho bé. Exactament, no? I amb això estic totalment d'acord, diguem-ne, però bueno, este malalt nosaltres probablement no sé si s'hagués presentat, bueno, hagués anat pel primary probablement, ¿no? Sí, sería es que el paciente, ¿no? El paciente ideal, ¿no? ensayo Para randomizar. Sí, el problema aquí es que ¿cuántos pacientes de estos son óptimos para el CRIP? El problema es que cualquier paciente básicamente es óptimo para la cirugía porque tenemos un espectro de cosas que hacernos que nos adaptamos al paciente. Con el tratamiento percutáneo es al revés, el paciente se tiene que adaptar a la técnica, porque si no, el riesgo de que no sea resultado óptimo o que no sea estable se dispara exponencialmente. Entonces, claro, estos pacientes de alto riesgo quirúrgico que son perfectos para el tratamiento percutáneo, claro, pasa un poco lo mismo. ¿Cuántos hay de estos, no? ¿Cuántos de 80 años no tienen comorbilidad? Y ¿cuántos tienen un prolapso perfecto con los pelos perfectamente flexibles, ¿no? Claro. Entonces, por los dos lados tenemos ese problema. Cuando se juntan en el medio, es el paciente ideal. Bueno, y para eso tenemos los cartings, ¿no? Para poder, ¿no? Hacer estas disquisiciones finas, ¿no? Pero y luego la edad del paciente, la expectativa del paciente. Pero lo que sabemos es que incluso después de un tratamiento que queda bien, hay un paciente con degenerativo, pues claro, casi todo lo que has presentado es de IEM secundario, lo que es completamente distinto. En degenerativa, incluso quedando perfectos, la residuo de insuficiencia mitral con los años es muy alta. ¿Por qué? Porque tiene que pasar, porque es normal. Es un tratamiento completamente distinto. No podemos esperar que funcione igual, si es fundamentalmente distinto. Será bueno para los pacientes que sea bueno, será maravilloso para que sea maravilloso, pero son distintos. Yo creo que no se pueden esperar el mismo comportamiento, el mismo perfil. Con lo cual, muchos años por delante, patología degenerativa, donde no estabilizamos el ángulo, donde tratamos el prolapso de ese momento, pasará lo que tiene que pasar. bueno, Claro, si el paciente tiene 75, tiene 80 años, tiene comorbilidades, tiene algo que afecta a su expectativa de vida y es un buen candidato, igual es mejor el CLIP, ¿no? que un procedimiento más. No estoy de acuerdo. Nosotros, de hecho, probablemente el paciente, el porcentaje mayor de pacientes que tratamos son mixtos, medio funcionales, medio velo degenerativo, pero no prolapsante, ¿no? Es decir, más bien velos cortos, etcétera. Pero también al final tenemos que ir al dato. O sea, si tú te vas a Everest, al final, hostia, la tasa de reemplazo en pacientes en principio óptimos para reparación quirúrgica es muy alto. Es muy alto. En teoría son centros de excelencia. No, o más. El Everest no lo fueron. 14% de pacientes que acaban con una chapa. Sí, pero 14%. Sí, pero el Everest. Los otros es que no fueron. No. Ya, pero eso entonces hace que restrinja la técnica. Me recuerda a la Tendyne. La Tendyne es la solución tras catéter a la reparación y tal, y al final tú envías 100 pacientes, te cogen 5. Claro, si yo cada vez que tenemos una base de pacientes con mitrales, todos tienen que ir a través de un embudo, claro, yo le he puesto un mapa, pero claro, nosotros al final, es verdad que las pero eso pasa en general con otras catéteres. Nosotros en la Tendyne hemos hecho 4 pacientes, 3 hemos tenido que hacer procedimientos asociados a off-label. Hemos tenido que dividir de forma transapical el velo anterior y hemos enviado no sé cuánto para screening. Y estos son los que hemos hecho off-label. Entonces pasa eso, que el paciente se tiene que adaptar al dispositivo. Entonces, si tienes ese paciente, fantástico. Pero a la que intentas forzar un poquito, pasa como la Tendyne. Sí, pero lo que quiero decir es que si tú me dices que los del New England del Everest no eran centros de excelencia, cuando han participado en un estudio que en principio se supone que seleccionan bien los centros para esto, si en esos ya los resultados no son buenos y tienes que ser todavía más selectivo con los centros, lo que estás haciendo es que son 2 centros los que te van a poder operar. Sí, pero bueno, y tienes muchos más pacientes. Entonces, 5 veces menos de insuficiencia mitral. Sí, pero lo que quiero decir es que al final, si hablamos en las guías incluso de los centros de excelencia, eso es un pero también. Porque al final, si todo tiene que pasar por los centros de excelencia, tendrás un volumen de pacientes que se morirán en lista de espera porque no podrás asumirlos.
Entonces, es que por eso el global del paciente hay que tenerlo en cuenta. Que siempre estamos mirando la parte técnica, pero también hay que ver cuánto de reproducible es la técnica. Ahí está. Sí, sí. Yo creo que ese es un punto mucho más interesante que los otros. Porque es verdad que si te mueves en el prolapso simple, los resultados de la cirugía van a ser muy buenos en todos lados. Correcto. Pero esto es el 70% de los pacientes. Al menos en nuestra experiencia. En nuestra serie, el prolapso complejo es el 30% del paciente que tenemos. Prolapso complejo es prolapso comisural, Barlow, prolapso anterior aislado. Prolapso aislado del grupo posterior, que hay mucho espectro Barlow, pero digamos simplemente porque lo que prolapsa es un segmento del grupo posterior, es el 70%. Claro, en esos pacientes, en cualquier hospital, más o menos, tendrán resultados bastante buenos. Es en ese otro porcentaje de pacientes los que se van a beneficiar del centro de excelencia, yo creo. Y es ahí donde se puede hacer un esfuerzo por buscar derivaciones, etc. Porque al final, ¿qué pacientes van a ser? No tendría que haber como un access, pero... Claro, al final, ¿qué pacientes son? Son los Barlow, son los complejos, que son malos para el CLIP. Con lo cual, el argumento es decirnos que como los centros de excelencia no es práctico, les vamos a poner CLIP. No, porque precisamente son los pacientes que más se benefician de la cirugía y menos del CLIP. Sí, pero en este era, lo que tú mismo lo has dicho, en el Everest eran candidatos buenos para reparación mitral, candidatos buenos para reparación mitral. Y en agudo, 14% acaban con sustitución valvular mitral. Sí. Y a pesar de eso, la tasa de recibo de insuficiencia mitral severa es 5 veces mayor. Claro, pero es porque en el CLIP no permiten hacer el crossover directamente a reemplazo. Porque si van a hacer la posibilidad de darte, no, me ha quedado mal el CLIP, lo opero y le hago el reemplazo, los resultados son completamente comparables. Son 56 versus 55. Ese es el problema, es que una cuestión es el tratamiento de la válvula, de la opción que tienes, la terapéutica que tienes de reparación a sustitución, que tú la tienes en el mismo campo, en el mismo acto, lo puedes hacer, y yo en cambio tengo que hacerlo en 2 tiempos. Sí, entonces, lo mío en 2 tiempos. Un 30% de los pacientes del Everest no eran prolapsos. Sí, sí. No hay ninguna serie que se publique en el mundo de reparación mitral quirúrgica de enfermedades degenerativas que tenga un 14% de reemplazo mitral de entrada. Es que eso no pasa en ningún sitio. Pero necesitas monitorizarlos. Pues ese es el tema. A mí me encanta la Sí, pero estas son cosas que son fáciles de monitorizar. Es decir, si el paciente se va de alta o se muere, es fácil de monitorizar. Pues mira, las estadios parecían facilísimas, porque además son pacientes jóvenes que no debes perder. En el grupo quirúrgico, en cambio, pierdes casi... Sí, a los 5 años. Muchísimo. A los 5 años de seguimiento. En el Partner Sport T3, pues lo he puesto de segundo año, tío. Pierdes un 15% de los pacientes, no sabes qué pasa. Por eso, pero si se va del hospital con la prótesis, eso no lo pierdes. Y si no se va del hospital, tampoco lo pierdes. O sea, esos son outcomes que no hay que dudar mucho de eso. Otra cosa es que luego es verdad, el tema de las reintervenciones. No hay que mirar reintervenciones en estos pacientes, porque yo reintervengo lo que quiera reintervenir. Hay que mirar el resultado ecográfico de estos pacientes. ¿Tienen gradiente o no tienen gradiente? ¿Tienen insuficiencia mitral o no tienen insuficiencia mitral? Porque muchos no se van a reintervenir porque son pacientes de alto riesgo o tienen insuficiencia mitral pero no tienen síntomas, con lo cual volverlos a pasar por el quirófano y poner una prótesis probablemente no lo vas a hacer. Hay que ser más fino con estos resultados. Bueno, jo crec que la discussió igual podríem estar aquí, no? Perquè no s'ha topat, però la veritat és que és molt interessant i per això es va plantejar esta taula. Però bueno, jo crec que tenen que tallar, però bueno, jo crec que la bona notícia que tenim és que estiguen en marxa estudis per avaluar quin tipus de malalt, no? I després també tindrem que mirar quin tipus de malalt s'ha aplicat en els estudis, que esta és l'altra... Y de cara al tratamiento percutáneo para esta patología, ¿hay algún dispositivo que creas que sea mejor? Clip versus Pascal, Clip versus Pascal. Es difícil porque a veces es verdad que la impresión que da es que el Mitraclip tiene más fuerza radial, de manera que permite en prolapsos más extensos, probablemente inmovilizar mejor el velo, y eso te hace que con el primero no tengas esa sensación de bamboleo y con el segundo pueda ser más fácil. Pero es verdad que si no tienes claro la prole, si dónde lo vas a tocar, si piensas que vas a hacer múltiples y tantos, el Pascal tiene ventaja. Las fotos que he enseñado en microscopía electrónica son del Pascal. Y yo creo que el primary, una de las ventajas que va a tener, aparte de que no hay industria detrás, es que tú le puedes poner el dispositivo que quieras, como si le pones el Pascal y el Mitraclip también. No, i si serà no? Que també serà amb dispositius actuals, perquè clar, tots els estudis d'Edge2Edge són amb dispositius antics. Que abans era un drama el Mitraclip antic per als prolapsos. Sí, però abans tu problema de los orígenes. I amb tot este... No, ho veiem, però bueno. Aquest encaix quintet, no podrà desenganxar-te a la corda, que els clips se tenen enganxar a la corda i tienes que al final posar el clip d'una forma que no fos la òptima o la que és. Amb el Pascal és molt difícil quedar-se atrapat. Molt difícil que bajar alguna vegada que al final has tingut que posar d'alguna forma que dius... L'has posat diferent, però s'ha quedat enganxat aquí i no hi ha una forma de divertir-lo. Al final això fa que el resultat no sigui l'òptim, no?
Bueno, jo crec que ara sí que ja tindrem que tancar, perquè ja són gairebé 10 i hem de tornar en barca o d'alguna manera a casa. Que, bueno, moltes gràcies als ponents, però la veritat és que ha sigut unes xerrades molt, molt bones i jo crec que hem vist tota l'evidència de les dues tècniques i, bueno, probablement igual d'aquí 3 anys o 4 anys, quan tinguem els resultats dels estudis, tindrem que tornar a fer la mateixa xerrada, no? Potser inclús els mateixos ponents i tornar a discutir, perquè segur que per les dues bandes tenim molta més informació. Així que moltes gràcies als tres. Sí,